Comenzamos a grabar la porción de la Torah o la Parashá número 24, se titula Vayikra, Él llamó. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén, amén. Bien, comenzamos la sinopsis de esta porción. Se trata, ¿verdad?, de la ofrenda y los sacrificios. Está los holocaustos de vacunos, del ganado menor, de las aves, ofrenda minja, de ofrenda de ofrenda de harina de los primeros granos, ofrenda chelamín, que son sacrificios de paz, vacuno, ganado lanar, del ganado caprino, ofrenda jatat, de sacrificio por una falta cometida involuntaria, del sacerdote principal por una falta del pueblo inducida por error, del tribunal por una falta involuntaria cometida por un rey de Israel, por una falta involuntaria cometida por alguien del pueblo, del ganado menor, ofrenda olé, de ored, que es ofrenda variable, ofrendas de animales, o aves como corbán, ofrenda variable, ofrenda de harina como ofrenda variable, sacrificio hasham por la culpa, ofrenda condicional en caso de dudar de si cometió ciertas faltas, y ofrenda por deshonestidad. Y quiero comenzar por dejar saber que ningún sacrificio hoy en día está vigente. Hoy en día las normas, las reglas, la ley ya, ¿verdad?, ya fueron estipuladas, están escritas en la Torah, así que tenemos que seguirlas diligentemente. Y cuando menciono diligentemente, no es solamente hacer cuidado, sino también de observar cuidadosamente para hacer, porque, ¿verdad?, eso es ser diligente. Además de las ofrendas que realizaban, todas tenían una razón y un significado. No podemos dejarnos llevar por el corazón, porque nuestro corazón nos puede guiar a realizar cosas indebidas. Tenemos que crear conciencia y apegarnos a lo que dice, ¿verdad?, el Creador de nosotros. Por eso creo que en las otras parashas anteriores estamos hablando de que el pueblo dijo, así haremos, así obedeceremos, sin haber entendido bien el concepto. Así que yo creo que esto es lo que nosotros debemos de aplicar hoy en día. Tenemos que seguir la Torah porque el Creador nos las dio y no seguir el instinto de nuestro corazón. El Creador tampoco nos ordena o acepta el sacrificio humano, que eso es algo, ¿verdad?, bien importante. Esto está totalmente abominable, detestable. El Creador no tolera, no acepta esta conducta. Estas conductas o estos rituales los practicaban las naciones. Incluso creo que Israel se enfrentó con naciones que daban, ¿verdad?, ofrendaban a sus hijos en sacrificio, holocaustos. Incluso yo creo que Ruth venía también de una nación que hacían sacrificios humanos. Así que estas personas no conocen al verdadero Elohei. Todas las ofrendas y sacrificios de animal tenían que ser desangrados, aunque la instrucción de consumo, su norma es vertir su sangre en tierra y no comer de la sangre. Esto si nuestra alma, ¿verdad?, deseaba comer carne. Esta es la instrucción, además de que el animal debe de cumplir las características de un animal apto, puro. Vemos que en los holocaustos la sangre era recogida para salpicar una de las paredes del tabernáculo. Hay muchas otras cositas más, pero vamos a seguir con la ronda porque este tema es bastante bueno e interesante. Seguimos con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Sí, yo quería volver un poquito a los patriarcas, digamos, para ver que habían antes algunas especies de holocaustos. Quería tomar acá Génesis 4, por ejemplo, versículo 3, donde está el relato de Caín y Abel. Dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno, y Abel también trajo, pero de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella. Y miró en ella el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Más adelante, después del diluvio, en Bereshit, Génesis capítulo 8, versículo 20, vemos que Noah edificó un altar al Eterno y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia.
Entonces aquí vemos que Noé ya conocía cuáles eran las aves limpias y los animales limpios, que eran los que servían para ofrecer sacrificio, pero él no había sido autorizado todavía para comer carne. Esa autorización ocurrió recién en Génesis capítulo 9. Pero aquí dice que ofreció holocausto en el altar, o sea, olá, es la ofrenda que se quema completamente. Dice el 21 que percibió el Eterno un olor grato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Bueno, y aquí nosotros vemos acá en Levítico que nuevamente se explica en detalle diferentes tipos de ofrendas, como lo habías mencionado. Y algunas ofrendas son por el pecado, pero son por pecados involuntarios, ¿cierto? Como las ofrendas que vamos a ver más adelante, en capítulo 4, por ejemplo. Y pueden ser de animales, pueden ser de ovejas, de vacunos, de machos, pueden ser de aves, tórtolas o de palominos. Y también hay ofrendas vegetales. Bueno, por ahora sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eri, por el aporte. Sí, de hecho, eso de las ofrendas, las personas menos pudientes, las personas podían ofrendar lo que era ofrendas vegetales, pues no tenían a lo mejor para un ganado o animales, que en ese tiempo y en este tiempo también son un poco más costosas. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, siguiendo con la línea de lo que ya mencionaron, uno de los datos que había apuntado que es bien interesante es que se lee en esta lectura que las ofrendas para el Creador eran olor agradable, utilizan esa palabra de olor agradable. Y yo, ¿verdad? Mi entendimiento es que esto se habla de una forma, se utiliza un lenguaje figurativo para darnos a nosotros algún tipo de entendimiento para poder expresar, ¿verdad?, algo que está fuera de nuestra, ¿verdad?, de nuestro entendimiento. Y como nosotros sabemos que el Creador no tiene forma humana, pero sí tiene unos atributos, entonces pues cuando se escribe estas cosas, que Moshe que escribe estas cosas, él escribe estas cosas para que nosotros como humanos tengamos un tipo de comprensión y entendimiento de lo que es el holocausto para el Creador. Y entonces pues se expresa de esa forma figurativa de que era un olor agradable para el Creador estas ofrendas. Otra cosa que quería mencionar, ya lo mencionaron, pero sí, son 5 tipos de sacrificios los que se mencionan aquí. El primero es la ofrenda entera, que esa era de animal. El animal se degollaba, se desangraba y se quemaba completo. Ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por pecado y la ofrenda por culpa. Es bien interesante, lo mencionó también Eric, que la ofrenda de pecado era por transgresiones involuntarias. O sea, hay que tener claro algo que está en la Torah y en el Tanaj también se dan muchos ejemplos de esto. Si tú cometes un pecado, algo, de forma voluntaria, o sea, tú sabes que estás haciendo las cosas mal y como quiera las haces, no hay sacrificio alguno que te limpie a ti de lo que tú hiciste, o sea, que te libre a ti de lo que tú hiciste, a menos que tú regreses al Creador con un corazón humillado, contrito, y pidas clemencia y el Creador se apiade de ti dentro de su grande misericordia y te perdone la vida, pero eso no quita que vayas o sea, que te atengas a las consecuencias de lo que hiciste. Y esto es algo que es bien interesante, y uno de los ejemplos que a mí, ¿verdad?, ahora mismo me viene a la mente es cuando David, que se desea a esta mujer que es casada y envía a su esposo a la guerra, y él después se da cuenta, o sea, él cometió un pecado grande y el Creador lo castigó, o sea, él tuvo que hacerse responsable de ese castigo. No lo mató porque el Creador conocía el corazón de David. Entiendo yo que David se tiene que haber humillado y ante el Creador pidiendo perdón y clemencia, pero el Creador como quiera le mandó, ¿verdad?, un juicio. Y es bien interesante tener claro esto, ¿verdad?,
que aquí se habla de pecado que es involuntario, no de pecado cuando tú lo haces adrede, porque si lo haces adrede tendrás que entonces rendir cuenta ante el Creador y humillarte frente a Él, pedir perdón sinceramente y adicional a eso atenerte a las consecuencias de tus actos. Y nada, por ahora eso es lo que quería mencionar, podemos seguir con la ronda. Gracias, Irene, por el aporte. De hecho, habían pecado, ¿verdad?, que el Creador ya deja saber que esta persona iba a ser cortada de su pueblo, esta persona iba a ser expulsada de lo que es la congregación de Israel. ¿Verdad? Me imagino que en ese entonces esa persona tendría que buscar el perdón del Creador para volver a retornar otra vez a lo que es este convenio colectivo. Sigamos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. De esta paracha pues hay bastante también desde el punto de vista espiritual. Obviamente pues tenemos que verlo, hacer una profundidad del texto, de lo que se dicen ofrendas y cómo esto repercute en la vida espiritual. Primeramente aquí lo que es Vayikra, el libro de Vayikra se denomina también como Torah Kohanim. En castellano es levítico, que no es realmente levítico, sino que es Torah Kohanim, Vayikra. ¿Por qué? Porque se establecen una serie de leyes y normas, ya que el Eterno llama a Moshe de la tienda de comunión para que cuando ustedes traigan un mamífero, como dice Corbán, realmente no es la palabra ofrenda, el sacrificio debe tomarse del ganado, las ovejas o las cabras. Primeramente se establece cuáles son los animales que se iban a sacrificar y cuáles de ellos iban a sustituir los corbán. Entonces aquí también la palabra corbano, que es el plural de ofrenda, realmente en español no hay una traducción como tal para esa palabra. Porque ahora mismo cuando vamos a mirar la palabra corbán en hebreo, lo que implica más bien es cercanía. Es un concepto espiritual que atañe a la vida interna. Y realmente en español no existe una palabra que pueda expresar la magnitud o el significado de los corbanos. No es un sacrificio como nosotros entendemos la palabra sacrificio, ya que la palabra sacrificio implica un tipo de renuncia a algo que para mí tiene mucho valor. ¿Para qué? Para poder beneficiar a otra persona o tratar algo de valor, dejar algo de valor, y eso implica un sacrificio. Tampoco sería como una ofrenda, como nosotros vemos lo que es la palabra ofrenda, porque la ofrenda que nosotros estamos en el español, lo que nosotros entendemos, sirve para apaciguar o aplacar a la persona a quien la trae. Y realmente esta palabra sacrificio y la palabra ofrenda ya existían en otras culturas y se utilizaban aún en culturas paganas. De hecho, la palabra sacrificio y la palabra ofrenda se derivan realmente de culturas paganas. Por eso que en el hebreo la palabra corbán implica algo más diferente, algo que implica más interno. Entonces, lo que es realmente el término corbán posee de la raíz en hebreo que implica cercano. En otras palabras, que se emplea en una forma exclusiva para la relación del hombre con el Creador. Entonces, cuando la persona traía un corbán, era una señal de que sí deseaba un acercamiento al Creador. La cercanía de hoy en día, ¿cómo la vemos? Pues como la plegaria. Es como ahora mismo no hay templo, no hay Mishkan. Cuando nosotros hacemos plegaria al Creador, estamos haciendo una elevación de nosotros mismos al Creador. Entonces, eso, si vamos a ver, conecta, o sea, según el Corbán, conectaba primero cuando
Hashem habla a Moshe y dile a los hijos de Israel cuando traigan. Entonces dice, cuando vayan a hacer la conexión de estos animales, es para una reconciliación, para últimamente hacer una corrección del cuerpo de todos ellos, de toda la casa de Israel. Entonces estaban los distintos corbán, como ya habíamos dicho, el olá, la ofrenda quemada, la hatat y la asham. Asham sería un poquito más elevada en cuanto que la asham se traía cuando la persona sí había cometido un pecado de rebelión, y la hatat era un poco es un poco menos elevada que la asham, porque la hatat eran personas que habían incluso cometido errores involuntarios, pero ya el asham era un poco, incluía pecados de rebelión. Pues más o menos sí es lo que quería traer ahora, y después quizás traiga otro punto en este momento. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sigamos con la línea con Pavel. Adelante, Pavel. Shalom, mis hermanos. Podemos ver que esta porción de esta parasha, ¿no?, tiene una correlación con Isaías 42, 21 a 43, 23. En esta relación, y sabemos por qué, en qué periodo se hicieron estas correlaciones, porque el pueblo de Israel, en un periodo en el exilio, era prohibido leer la Torah literalmente, los 5 primeros libros, ¿no? Y que hicieron en aquella época entonces, buscaron en los profetas y en los escritos, buscaron relaciones de los profetas que se relacionaran en ese momento con la Torah, y así nos dejaban de leer de Shabbat en Shabbat, no dejaban de leer las escrituras, ¿no? Entonces Isaías 42, del 21 al 43, 23 tiene una relación, ¿no? Y en este momento nuestro Padre Celestial le dice al pueblo de Israel, reprendiéndolo, ¿no? No me han traído ofrendas, no me han hecho sacrificios, no me han hecho nada, pero a palabras mías, ¿no? Es decir, de palabras normales, no decía, pero yo soy el que borra tus rebeliones, yo soy el que borra tus pecados, yo soy el que, y no tengas temor. No tengas temor porque confiesa solo tus transgresiones. Le decía, siéntate conmigo y confiesa tus transgresiones y para que seas justificado. Y decía más adelante, entonces que decía, no tengas temor porque yo daré agua al desierto, haré que el pasto, es decir, a grandes rasgos le decía así, no, en esta profecía que daba Isaías. Y lo que quería hacer la relación era que, en particular, estos sacrificios, que no todos los sacrificios que vemos en Vallecra, en la parasha que se está analizando hoy, de hecho no todos los sacrificios eran realmente sacrificios por culpa, ¿no?, por pecado. Vemos que esta vez los sacrificios ustedes anteriormente ya lo dijeron ya, pero se hace hincapié en los sacrificios no intencionales de la misbot, que no ¿cómo decir? De no hacer. Las misbot de no hacer, en el sentido, sabemos que están las misbot positivas, lo que el mundo rabínico ha establecido misbot positivas, que son las misbot que digan y harás, y las misbot negativas son las que digan y no harás. Sin embargo, estos sacrificios que vemos aquí por el pecado son para para la violación de esas misbot que dicen y no harás. Sí, es lo que dice, no harás esto, y uno viola sin intención estas misbot de no harás, es que se presentaban estos tipos de sacrificios. Más adelante se verán los otros sacrificios por los otros mandamientos positivos, ¿no? Y entonces, que no es necesario, hoy por hoy, no es que están abolidas. Primero de todo, declaro y digo que no están abolidas, para que se entienda bien claro, ¿no? Estas mismas no están abolidas, lo que están suspendidas hasta que se reconstruya el templo. Pero en la actualidad, lo importante, ya que no tenemos un templo, como decía una de mi hermana Elia, en la actualidad lo importante es, uno, declarar
declarar que hemos pecado, declarar qué tipo de pecado es. No decir, perdona mis pecados, Señor, es decir, Señor, hice esto erróneamente, hice esto otro, en tal momento hablé mal de un hermano o de una hermana, de un dirigente, de cualquier persona, por decirlo, o hice este error, es declararlo, tratar por todos los medios de no volverlo a cometer, esforzarse y sentir realmente un arrepentimiento en el corazón. Porque de nada sirve las ofrendas y los sacrificios si posteriormente de nuevo vamos y hacemos lo mismo con aún mucho más deleite, con aún mucho más dedicación de pecar. En ese sentido me refería. No sé si me hago entender hasta aquí. Versículo 17 de Vallequera 3, versículo 17, dice que en muchas ocasiones hablamos de la sangre, pero también se habla en específico, que ya me recuerdo bien que habíamos conversado, sí, habíamos hablado acerca de este tema en otras porciones, no me recuerdo en cuál, pero hace como 2 o 3 meses se había hablado, que lo había hablado en específico Eric, se hablaba de que no se podía comer también la grasa del animal, y generalmente hablamos de la sangre, pero obviamos mencionar de que dicen no comerán grasa ni sangre. Es decir, que no solamente la sangre no se puede comer, sino también la grasa del animal no se puede comer. Creo que quería solo recalcar como algo, hacer añadir. Gracias. Gracias, Pavel, por el aporte. Sí, claro, lo que acabas de mencionar, esto de no harás y, ¿verdad? Y estas cosas que mandan a hacer, claro, es como el antídoto, es el remedio a lo que hemos hecho. Yo creo que el Creador, en su gran infinita, ¿verdad?, sabiduría y misericordia, nos da estos remedios que son para limpiarnos de estos pecados. Seguimos entonces. Quería mencionar, ¿verdad?, que los hijos de Israel fueron sacados en llevar toda ofrenda o animal directa al sacerdote. Esto lo podemos ver, ¿verdad?, en esta porción cuando dice que los hijos de Israel llevarán a la entrada del patio la ofrenda o el holocausto, ¿verdad? Lo podemos ver bien claro, no se menciona nada de los levitas. Lo menciono porque más adelante vemos la sustitución que el Creador nos da para que los hijos de Israel no mueran en llevar estas cosas, ¿verdad?, a lo que es al tabernáculo o al patio del tabernáculo, etcétera. Número Babibal 18, 20 al 24, número 18, 20 al 24, dice: y el Creador dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y yo soy tu heredad entre medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán este servicio el tabernáculo del testimonio, y ellos llevarán su iniquidad por estatuto perpetuo por vuestras edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas le he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán al Creador en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Bien interesante, ¿verdad?, por lo menos repasar un poquito de esto, porque hay que recordar que estas leyes también, recordemos que cuando Moshe capturó a esta persona recogiendo leña y Shabbat, Moshe tampoco sabía qué hacer. Esto se sabe que más adelante es que él pide, ¿verdad?, al Creador dirección en cuanto a qué van a hacer con esta persona, y el Creador dice: mira, este violó mi Shabbat, a este hay que matarlo. Por tanto, yo pienso que dentro de lo que es Shemot, Levítico, Número, por lo menos esos 3, hay unas leyes que son graduales o actualizadas, y no podemos enfatizar que lo que pasó en Éxodo se fijó perpetuo, porque se sabe que los hijos de Israel se les fue dado lo que fue la primogenitura para el sacerdocio y todo lo demás, y aquí vemos que en Número, pues el Creador sustituyó eso por los hijos de Levi. Estamos viendo nuevamente el colectivo de los hijos de Israel, o sea, este es el orden. Los hijos de Aarón están en el tabernáculo, su trabajo es fundamental allí, con las ofrendas y con los holocaustos. Los levitas son los, por así decir, ¿verdad?, los intermediarios
No quiero decir que hagan este trabajo es en teoría, ¿verdad? Es como los que están entre medio de los hijos de Israel y los sacerdotes. Recuerden que los levitas no son sacerdotes, sino que ayudan en el servicio del templo a los sacerdotes junto con la parte que tienen que realizar los mismos. El pueblo debe darle el diezmo a los levitas, ya que estos vivían en toda la tierra de Israel, pero no tenían parte entre los hijos de Israel. Es decir, vemos que el huérfano, la viuda, los levitas también eran parte de este colectivo, de este diezmo, para sustentarlo porque no tenían parte ni porción. Así que es bien interesante, ¿verdad?, poderlo traer ahora en el panorama simple que voy a tratar aquí. Los Kohanim sacerdotes, su ministerio en el templo. En Jerusalén, en la tierra de Judá, aunque cuando no estuvieran ministrando, estos se tenían que quitar las vestimentas de sacerdotales y se podían estar en toda la tierra de Israel, solo que su oficio tenía que ser en ese lugar. Los levitas están en toda la tierra de Israel, pero no tenían parte ni posesión dentro de los hijos de Israel, aunque en cada tribu podía tener un lugar como el Afolit que menciona Malaquías. El pueblo, pues, se allegaban a los levitas para hacer llegar sus ofrendas o sus sacrificios, aunque las recolectas, los diezmos y demás eran llevadas a este Afolit. De Barín 14, que es Deuteronomio 14, del 22 al 29, quería leerlo aquí un momentito. Indispensablemente diezmará todo producto de tu simiente que rindiera en tu campo cada año, y comerás delante del Creador tu Elohim en el lugar que Él escogiera para hacer allí habitar su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, los primeros de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer al Creador tu Elohim de todos los días. Y si el camino fuere tan largo que tú no puedas llevarlo, porque está lejos de ti el lugar que el Creador tu Elohim escogió para allí poner su nombre, cuando el Creador tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Creador tu Elohim escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseara de tu alma, por vacas o por ovejas o por vino, por sidra o por cualquier cosa que tu alma te demandare. Y comerás allí delante del Creador tu Elohim y te alegrarás tú y tu casa. Y no desampararás a levita que habitaren entre tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. O sea que el levita tampoco tiene parte ni heredad. Lo que son los sacerdotes y los levitas no tienen parte ni heredad. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, comerán y serán saciados, para que el Creador tu Elohim te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Bien interesante, ¿verdad?, todo esto. Lástima que nada de esto se pueda hacer, solamente un recordatorio, y es bien importante pues tener conocimiento de esta ley. Por eso es que se lee estas porciones cada cierto tiempo, para tener conocimiento de esto. El conocimiento te ayuda a poder entender que si alguien está haciendo algo de esto en este tiempo, sabemos que lo podemos identificar y decir, estas personas están mal, están bien alejados de lo que el Creador demanda de nosotros. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Bueno, quería retomar lo que había mencionado el hermano Pavel. Efectivamente, en Levítico 3 y Levítico 4 se menciona un poco acerca de esto, el Helef, que en la Biblia se traduce como grasa, pero se refiere a varios tipos de grasas. Son grasas en Levítico 3:3, por ejemplo, dice: luego el sacrificio de paz lo ofrecerá al Eterno, al Señor, como ofrenda abrazada. La grasa que cubre las entrañas y la que está sobre ellas, los 2 riñones, con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado separado con los riñones. Y en el caso del vacuno, y en el caso del versículo 9 menciona en el caso de un carnero, de una oveja, dice que el sacrificio de paz ofrecerá al Eterno por ofrenda abrazada la grasa y la cola desde la raíz del espinazo, y la grasa que cubre las entrañas y la que está encima de ellas. También los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado separado con los riñones. Entonces con los riñones se sacaba la grasa que estaba sobre el hígado, y todo lo que es la grasa que cubre la entraña, eso se saca. Bueno, esto está hablando del sacrificio, pero hay una ley que dice que ningún hijo de Israel puede comer ese tipo de grasa. La grasa que cubre las entrañas, los riñones, la grasa que cubre el hígado. Dice en Levítico 3:17: este son decreto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni sangre comerán. ¿Ya? Y esto se repite en Levítico 7, capítulo 23, en donde esta prohibición es para los hijos de Israel. También quería mencionar que el pueblo de Israel
tenía prohibido hacer sacrificios humanos. Ya otros pueblos que rodeaban a Israel hacían sacrificios a humanos, al Moloch especialmente. Nosotros podemos ver en Levítico 18, que lo vamos a ver más adelante, en el versículo 21 dice: no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, ni contamines así el nombre de tu Dios, el Eterno. Yo el Eterno, dice. Y eso muestra que la Escritura, ¿cierto? Nosotros estamos adorando a un Dios de verdad, un Dios real, un Dios moral. Esa es una de las características que diferencia al Dios de Israel de los otros dioses. Los otros dioses eran inmorales, hacían sacrificar personas, hacer sacrilegio, hacer diferentes tipos de orgías también. Y en cambio el Dios de Israel lo que pide es santidad, un comportamiento ético, un comportamiento correcto. En el Salmo 51, al final, dice, versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda en todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces aquí vemos que no es que a Dios no le gustan los sacrificios, lo que pasa es que a Él no le gustan los sacrificios cuando se hacen en forma hipócrita, cuando se hacen sin un verdadero arrepentimiento, sin estar guardando los mandamientos. También quería repasar un poco Miqueas, que también dijo algo muy parecido. En Miqueas capítulo 6, versículo 6, dice: ¿con qué me presentaré al Eterno? Y me postraré ante el Dios de lo alto. Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agrada el Eterno de millones de carneros, de miriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas, por pecado mi alma. Se pregunta Miqueas. Versículo 8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Eterno de ti, sino solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Nosotros vemos que más adelante el santuario va a ser reedificado, el templo en Jerusalén. Dice acá en Ezequiel 37, versículo 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en el cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos un pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y aquí nuevamente repite, estaré en medio de ellos mi tabernáculo, ¿cierto? Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y nuevamente repite, y sabrán las naciones que yo el Eterno santifico de Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces aquí vemos 3 veces que dice que el santuario, este tabernáculo, va a estar en medio de los hijos de Israel para siempre. Hay un especial énfasis en esta profecía. En Zacarías, por ejemplo, capítulo 14, versículo 20, dice: en aquel día estarán grabadas las campanillas de los caballos, santidad al Eterno, y las ollas de la casa del Eterno serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrado al Eterno de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Eterno de los ejércitos. Entonces aquí vemos también que hay una restauración de estas ofrendas o corbán y los holocaustos que se realizaban en los tiempos antiguos, como también dice otro profeta que mucho tiempo Israel va a estar sin rey, sin holocausto y sin sacerdote, ¿cierto? Pero va a llegar el día en que todo esto va a ser nuevamente restaurado. En Oseas capítulo 6, versículo 6, dice el Eterno: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Ya? Y finalmente, como se mencionó, aquí dice que se van a restaurar también los levitas. En Isaías 66, versículo 21, ¿cierto? En el contexto, hablando del contexto profético, cuando Israel vuelve a la tierra prometida, Isaías 66, 21 dice: y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Eterno, ¿cierto? Y versículo 23, y será de mes en mes, de Shabbat en Shabbat, que vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno.
Ya, entonces aquí vemos que todo esto va a ser restaurado más adelante cuando empiece la era mesiánica. Va a ser levantado el tabernáculo o templo, se van a realizar los corbán, los shelamim y todas las ofrendas que se ofrecían de animales y de cereales. Pero es importante, ¿cierto?, que tengamos todos un corazón nuevo y que seamos primero seamos gente, un pueblo obediente y después de eso va a ser restaurado todo lo que es levítico, todo lo que es sacerdocio. Pero es importante que se termine el castigo porque Israel está castigado, como todos sabemos, por eso es que hay un exilio. Y Israel y Judá especialmente se encuentran repartidos entre muchas naciones. Bueno, eso por ahora, sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eri, por el aporte. Y dando respaldo, ¿verdad?, a lo que acaban de mencionar, quería leer aquí de Barín 21, del 18 al 23, quería leer: cuando alguno tuviera hijo contumazo rebelde, que no obediere la voz de sus padres ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, tampoco lo obedece, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán a los ancianos de la ciudad, y en la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán con piedra y morirá, y así quitarás el mal de tu tierra y de todo Israel, y todo Israel oirá y temerá. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, porque el que haya de morir y les habrá colgado de un madero, no anochecerá su cuerpo en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición del Creador es el colgado. Y no contaminarás tu tierra a causa de él, que el Creador tu Elohim te da por heredad la tierra. Así que, ¿verdad? Esto, refiriéndome a los sacrificios, ningún sacrificio humano es aceptado por el Creador, incluso el Creador no da ni da a entender que los sacrificios humanos son válidos por él. Incluso en los pasados, ¿verdad?, por mencionarle en el caso de Abraham, cuando dice para sacrificar a su hijo, en ningún momento el Creador le da como que esa orden de hacerlo, simplemente le está probando el corazón de Abraham si era fiel al Creador. Incluso un emisario, ¿verdad?, hace detener a Abraham como que ¿qué haces? Mira a tu lado, ahí está el sacrificio. O sea, que era un carnero que se había quedado enredado. Y por eso es que Abraham, hoy por hoy, ¿verdad?, se dice que era bien fiel al Creador. O sea, que escuchaba su palabra y su mandato. Claro, esto es antes de dar, ¿verdad?, las sentencias de las palabras para poner por obra entre nosotros. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, es bien interesante todo lo que se está hablando hoy, ¿verdad? Hay personas que a veces no ponen atención a estos capítulos porque, pues, como piensan que ya esas cosas no se están haciendo, pues no hay que darle mucho énfasis, no hay que estudiarla, pero dentro, ¿verdad?, de los hijos de Israel siguen estudiándola fielmente y leyendo todas estas palabras porque, primero, es algo que se va a restaurar, ya lo mencionaron ustedes. Segundo, y lo más importante para mí, es bien importante entender y conocer todas estas leyes, porque para poder distinguir cuando algo o alguien está haciendo algo mal. Y lo traigo de ejemplo, como por ejemplo hay grupos y sectas donde siguen haciendo sacrificios en montañas altas, y el hecho de nosotros entender estos conceptos y aprender de estas leyes nos va a dar la capacidad de distinguir y decir, espérate, esta gente está haciendo algo mal, esto no fue lo que el Creador mandó a hacer, ellos están haciendo algo extraño. Y es bien importante releer y estudiar estas leyes, aunque no se estén haciendo, ¿verdad?, no se estén cumpliendo en este momento porque no hay templo, no hay sacerdocio, no hay levita, pero entenderlas, conocerlas, para el momento en que se reanude todo, pues tengamos, ¿verdad?, este conocimiento ya. Otra cosa que quería leer en el capítulo 4, lo voy a leer un momentito rapidito. Versículo 27 dice: si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente, haciendo algo contra la misma del Creador, referente a cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y sacrificará la ofrenda
del pecado en el lugar de las ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de su sangre. Okay, voy a parar hasta ahí. Es que quería leer esto porque es bien interesante que aquí estamos hablando también de los extranjeros que viven dentro de Israel. No tan solo el pueblo de Israel tenía que hacer este tipo de ofrendas de pecado. También el extranjero que viviera dentro de Israel, si cometió un pecado que él desconociere y se le hace conocimiento de que pecó, él tenía que ir y llevar una ofrenda de pecado para expiar. Es bien interesante aquí también que habla de cuando habla del sacrificio, que él tiene que confesar ese pecado. Para mi entender, la confesión tú la haces al Creador. Tú tienes que hacer una confesión sincera ante el Creador y es simbólicamente tú traspasas ese pecado al animal y el animal pues muere a causa del pecado, pero es algo simbólico. Lo importante, lo que para mí es más importante es que tú hagas esa confesión sinceramente al Creador y no te retractes de volver a hacer el pecado, cometer el pecado, porque ya entonces ya tú tienes conocimiento de que es algo que está mal. En primer lugar lo hiciste sin el conocimiento, pero si lo haces por segunda vez ya tú lo sabías. Y es bien interesante ver esto que de qué vale, como lo mencionó Eric, el Creador dice, ¿de qué vale tantos sacrificios si no me obedecen? Lo vemos también en el ejemplo de Saúl. Saúl hace sacrificios a lo loco y viene Samuel y le dice, ¿qué tú has hecho? Pero es que el Creador a ti no te mandó a hacer esto, el Creador lo que quiere es obediencia. Y es bien interesante, ¿verdad?, que aquí se hable primero que también se incluya a los extranjeros que viven dentro de Israel en estos mandatos, porque hay que entender que los extranjeros que vivían dentro de Israel cumplían con las leyes del Creador. Lo único que no podían hacer era el Pesach, porque si querían participar del Pesach, pues ya ahí habían otras instrucciones que se le habían dado al pueblo de Israel para proceder con ese extranjero, y ese extranjero dejaba de ser extranjero para ser como un natural. Pero es bien interesante, ¿verdad? Este simbolismo también de cómo la persona confesaba ¿verdad?, estos pecados, estos delitos ante el Creador, y traspasaba entonces con esa confesión ese pecado al animal simbólicamente, y el animal pagaba pues por el pecado. Y ¿verdad?, es algo bien interesante este relato, y lo que voy a traer, ¿verdad?, a discusión. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. Sí, en el caso de Saúl es un poco gracioso porque le dan unas instrucciones, entonces no sigue las instrucciones, pero trae todo el sacrificio de Amalek, o sea, trae todo el ganado de Amalek. Y cuando le pregunta a Samuel qué es eso que estoy escuchando, él dice el ganado de Amalek, lo grueso, para hacer los sacrificios, o sea, lo que pensó fue los sacrificios. Y como acabas de mencionar, ¿verdad? Y el hermano Eric, los sacrificios son para una culpa, por algo que no cometiste, o sea, que fue no fue a sabiendas, fue algo sin querer hacerlo. Y yo creo que estos sacrificios también, ¿verdad?, adicionales que están los de paz y los demás, me es un poco curioso en el relato de Saúl, porque Saúl hizo eso sin pensar en obedecer. O sea, él pensó en los sacrificios como si el Creador le agradaran los sacrificios sin obedecer. Entonces, escuchamos, ¿verdad?, de qué valen los sacrificios si no pones obediencia. Y algo bien interesante y para reflexionar. Sigamos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería leer algo aquí en Baikra 2, el verso 11, que dice, no hagas ninguna ofrenda de harina que se sacrifique para el Creador de masa leudada. Esto es porque no puedes quemar nada fermentado o dulce como ofrenda de fuego para el Creador. Aunque estos pueden traerse como ofrenda del primer fruto para el Creador, no pueden ofrecerse sobre el altar como ofrenda apaciguadora. Por otra parte, debes salar toda ofrenda de harina. No dejes fuera la sal del pacto de tu Creador en tus ofrendas de harina. Además, debes asimismo ofrecer sal con tus sacrificios animales. Lo que yo quería comentar con respecto a esto es que me acuerdo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que no dejó que esa masa leudara, sino que salieran con la masa sin leudar.
Entonces lo que yo veo aquí es la palabra corbán, acercamiento. Estaban llevando una ofrenda de paz al dejar que esta harina no leude, sino que inmediatamente se la llevan con ellos. Es como un tipo de acercamiento, es como un tipo de corbán. Entonces también me veo en cada Shabbat las personas que hacen o los que hacemos el pan jala, que sí es un pan leudado, pero solamente para representar el pan de la mesa del Shabbat, pero muchos de nosotros le echamos sal y viene a raíz de que toda ofrenda de harina debe llevar sal y que esta ofrenda de harina también se puede presentar como ofrenda de fuego, no como ofrenda de fuego, sino de primer fruto para Elohim. Entonces también quería comentar aquí sobre cuando el sacerdote le ponía sus manos sobre la cabeza a los sacrificios, a estos animales, era representando realmente la culpa de la persona, la llevaba el animal, entonces ya absorbía, quedaba expiado a través de ese rito antes de que el animal fuera muerto. También aquí en el 5, está hablando en el 5.1, hablando de la culpa, dice, esta es la ley, si una persona peca de cualquiera de las siguientes maneras, si está ligada por un juramento para dar evidencia en el tribunal, donde fue testigo que vio y no supo algo y no testifica, debe cargar con su culpa. Entonces en el 4, dice, el verso 4, esto es también, en verdad, si una persona hace un juramento verbal para hacer el bien o el mal, sin importar que se exprese en el juramento y luego se olvida de él, en cualquiera de estos casos la persona es considerada culpable tan pronto como se da cuenta de lo que ha hecho. Cuando es culpable en cualquiera de estos casos, debe confesar el pecado que ha cometido. O sea que aquí el juramento es muy importante. Entonces, si una persona fallaba o estaba ligada a un juramento y olvidaba, entonces fallaba en eso, pues era culpable. Entonces sí tenía que ofrecer un corbán. Esa es la importancia del juramento que se le daba aquí en el pueblo de Israel y cómo tan ligeramente se toman los juramentos aquí en las culturas que vivimos, sin importar la repercusión de eso. Y imagínate que aquí lo declaraban culpable a nivel de que esta persona tenía que ofrecer un corbán. Entonces, lo que trato de decir aquí que no solamente es el pecado como nosotros lo vemos que de matar o el pecado, sino que no tan simple, sino con el hecho de fallar en un juramento ya eres culpable. Más o menos esto es lo que yo quería traer en este momento. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, shalom. Bueno, yo quería hacer nuevamente referencia a un versículo de Isaías, ¿no? Que en particular no hablo de Isaías porque a pesar de que le digo ayer también me profundicé un poquito con respecto a esta homologación con Isaías, ¿no? Y hay una cosa muy importante aquí que quiero que muchos de nosotros escuchemos, ¿no? No tanto nosotros que estamos haciendo en este momento el debate y aquellos auditores que pueden que estén conectados en este momento, pero sí para aquellos que escuchan a través de las redes sociales, ¿no? En Isaías, nuestro Padre Celestial, él declara, lo deja claro sobre todas las cosas, ¿no? De que quien salva es el que no hay otro Dios, no hay nada, y lo dice clarito, dice, yo soy después de mí y antes de mí, después de mí no hay ningún otro Dios, no hay quien salve, yo soy quien lo salvo. Y estaba buscando también, que lo dice en esta porción bíblica, que habla en específico de la roca, yo soy su roca y no hay otra roca. Y quiero hacer referencia a todo lo que sabemos, ¿no? En este caso de otras religiones que tienen a un Dios que dice que es su roca y que es su salvador. Cuando vemos que en la propia escritura Jehová lo dice, o nuestro Padre Celestial lo dice, que antes de él no hay ningún otro Dios y después de él no hay ningún otro Dios.
y que es el Salvador y que es nuestra roca. Y también deja claro también en una porción que en este momento no él mismo Isaías se encuentra en Isaías 42 al 43, deja claro que fue, que como que dice, nadie me ayudó a hacer en la creación, lo hice yo solo. Él está diciendo Israel, fui yo el que hice esto, no hubo nadie conmigo haciendo estas cosas. Deja claro porque hay un versículo en Primera de Juan, de lo que llaman el Nuevo Testamento, que dice que en el principio era la palabra era el verbo, y el verbo era con Dios, y se dice que Jesús, vamos a hablar así claro, que Jesús estaba en el principio con Dios haciendo todo lo que lo que es la creación. Y vemos que aquí en Isaías 42, invito a todos a encontrarlo en Isaías 42 y Isaías 43, que en específico el Eterno lo dice, que con él no había más nadie, que era él solo haciendo todas las demás cosas. Entonces, con estas palabras que vienen del profeta Isaías, de la boca de Isaías, que veo que ciertos versículos, por decirlo así, dejan de surtir efecto en lo que llamamos el Nuevo Testamento, o teorías de un Salvador, como decir, ya que habíamos hablado con anterioridad de los sacrificios humanos y etcétera, ¿no?, que habíamos mencionado, añadiendo de los sacrificios humanos. Gracias, Pavel, por el aporte. Y quería, ¿verdad?, dejar saber que el que sigue la ley, el Creador lo ayuda y lo bendice, y lo salve y lo cuide en el día de la angustia. Por eso cuando se dice que el Creador es quien perdona y borra la iniquidad de Israel, Israel tiene que hacer una techubá, Israel tiene que hacer un arrepentimiento. Mientras Israel siga cometiendo las faltas, de nada sirve, aunque el Creador perdonará la maldad de Israel. Nosotros también, aunque hagamos algún tipo de conducta ilícita, debemos de hacer teshuva, retornar otra vez a él, pedir perdón y no volverlo a hacer, y buscar al Creador de todo corazón, porque el Creador es el que perdona, el que nos salva y nos cuida en el día de la angustia. Así que reforzando lo que mencionó Pavel ahí, que solamente hay un Creador, solamente hay un Elohei en toda la tierra, y él el que hace todo. Pues yo entiendo que a él, estoy convencido que a él es el que tenemos que buscar todo el tiempo. Quería leer algo aquí rapidito, si me permiten. Nehemías 12, 44 y 47. Dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y para los levitas, porque la alegría de Judá era sobre los sacerdotes y levitas que servían, y guardaban la observancia de su Elohim y la observancia de la expiación, y los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Shalomo su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf y de antes habían príncipes de cantores y cántico y alabanza y acción de gracia del Creador. Y todo Israel, los días de Zorobabel y en días de Nehemías, daban raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, y santificaban a los levitas, y los levitas santificaban a los hijos de Aarón. Qué interesante, ¿verdad? Lo que yo creo que Israel es la única nación ahora mismo que tiene un convenio, un colectivo. Y yo creo que esto es tan importante porque el Creador nos deja saber que para que los hijos de Israel no mueran, ¿verdad? Hay un proceso, hay un orden, y yo creo que ese orden es sabiduría, es algo magistral, de verdad. Quería leer también Devarim 12, si me ayudan ahí, Devarim 12, del 1 al 19. Devarim 12, del 1 al 19. Quería leerlo aquí rapidito. Estos son los estatutos y derechos que guardaréis para hacer en la tierra que el Creador tu Elohim te da, que el Creador tu Elohim de tus padres te ha dado para que heredes. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde los gentiles que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses.
sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol espeso, y derribaréis sus altares, y quebrantarán sus imágenes, y sus bosques consumirán con fuego, y destruirá las esculturas de sus dioses, y raerás el nombre de ellas de aquel lugar. No haréis así al Creador vuestro Elohim. Mas el lugar que el Creador vuestro Elohim escogiere de todas las tribus, para poner allí su nombre para su habitación, a ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestro holocausto, y vuestros sacrificios, y vuestros diezmos, y la ofrenda de vuestras manos, vuestras promesas, y vuestras ofrendas voluntarias, y los primeros de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Creador vuestro Elohim, y os alegraréis, vosotros y vuestra familia, en toda obra de vuestras manos, en que el Creador tu Elohim te hubiera bendecido. No harás como todos que nosotros hacemos aquí ahora, que cada uno hace bien lo que le parece. O sea, que aquí en esta narración se está hablando, ¿verdad?, que cada uno hace lo que bien lo que uno entiende que está bien. Y aquí está dando una instrucción para cuando lleguen a la tierra. Porque aún hasta ahora no habéis entrado a reposo y a la heredad que os da el Creador vuestro Elohim. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Creador vuestro Elohim os hace heredar, y Él os dará el reposo de vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y entonces, el lugar que el Creador vuestro Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre, allí llevarán todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda de vuestras manos, y toda elección de vuestros votos que hubieras prometido el Creador. Y os alegraréis delante del Creador vuestro Elohim, vosotros y vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros siervos, y vuestras siervas, y el levita que estuviera en vuestras puertas, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que el Creador escogiere. En una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme al deseo de tu alma, según la bendición del Creador que tu Elohim te habrá dado. El inmundo y el impío lo habrá de comer, como la del corzo o la del ciervo, salvo de que no comas su sangre. Sobre la tierra derramaréis con agua. Ni podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano, o de tu vino, de tu aceite, ni de los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de tus votos que prometieres, ni tus ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Mas delante del Creador tu Elohim las comerás, en el lugar que el Creador tu Elohim hubiera escogido, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo, el levita que está en tus poblaciones, y te alegrarás delante del Creador tu Elohim en toda tu obra de tus manos. Guárdate de no desamparar al levita en todos tus días sobre tu tierra. O sea, aquí es, ¿verdad?, prácticamente dónde es que vamos a hacer los sacrificios, dónde es que vamos a hacer nuestros votos, dónde es que vamos a llevar estas ofrendas voluntarias, dónde es que vamos a comer todo esto. Pues mira, te lo dice aquí, guárdate de no hacerlo en cualquier lugar que tuvieres. Eso es para entender, ¿verdad?, que esta casa fue elegida, el nombre del Creador fue para habitar allí en Jerusalén. La ciudad, la tribu que el Creador escogió fue la de Judá. Esto de entender, ¿verdad?, muchas cosas que no en cualquier lado se puede hacer sacrificio, solamente en ese lugar. Así que más que nada, hoy en día que no hay templo, no existe este lugar, cuanto menos nosotros tenemos que estar pensando en estos sacrificios, ¿verdad?, sino en nuestros rezos, en obedecer, ¿verdad?, es lo que nos resta por hacer. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, concuerdo plenamente contigo en que cuando no hay templo, al no haber templo, no pueden haber sacrificios físicos. Pero quería leer un par de escrituras, donde se menciona lo que se habla del fruto de labios, que se menciona acá en Oseas 14, por ejemplo, versículo 2. Tomad con vosotros palabras y volveos al Eterno, decirle, quitad toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. En el Salmo 51, que ya lo había leído, en el 17, específicamente dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. En el Salmo 119,
Versículo 108 dice: te ruego, aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Eterno, y enséñame tus ordenanzas. Entonces nosotros vemos aquí que podemos ofrecer una especie de ofrenda, una especie de corbán, con nuestras oraciones o con nuestras alabanzas, y eso lo podemos hacer ahora perfectamente, ¿cierto? Es importante que la persona esté alejada del pecado, porque en Ezequiel 18 se menciona que si el impío se aparta de los pecados que hizo, en Ezequiel 18:21, y guarda los estatutos, decretos, ¿cierto? Por su justicia que hizo, vivirá, no morirá. Y todos los pecados que cometió antes no le serán recordados. Pero si la persona vuelve al pecado después de haberse arrepentido, versículo 24, dice: si el justo se aparta de la justicia y cometiere maldad, es decir, conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ninguna de las justicias que hizo serán tomadas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces todo lo bueno que hizo es como borrado, es como olvidado, y solamente va a morir y se va a recordar lo malo que hizo. Por eso es importante que una vez que nosotros elegimos este camino, tenemos que seguir fieles, tenemos que ser constantes y no podemos entregarnos a la maldad. Eso solamente, y sigamos con la ronda. Gracias, Eri, por el aporte. Yo creo que aquí Pavel quería dejarnos saber algo rapidito, que yo creo que fue una de las razones que se cortó un poquito. Isaías 43 del 10 al 12, Isaías 43 del 10 al 12 dice: ustedes son mis testigos, y yo también soy testigo, dice el Creador, y mi siervo quien he escogido, para que puedas conocer y creer, y entiendas que yo soy Él. Ningún Elohim se ha producido antes de mí, ni tampoco se producirá uno después de mí. Yo soy el Creador, y fuera de mí no hay Salvador. Yo he declarado, salvado y proclamado, no un Dios extraño entre ustedes, por lo tanto ustedes son mis testigos, dice el Creador, yo soy su Elohim. Muy interesante las palabras y contundente, ¿verdad?, de que Él es el único y no hay más nada fuera de Él. Seguimos con la ronda con Irian. Adelante, Irian. Sí, yo creo que, ¿verdad?, se ha hablado bastante. Lo único que podría recalcar de nuevo es lo de las ofrendas que son voluntarias, que hoy día la ofrenda voluntaria que tenemos a nuestro alcance es la de la oración, la de rezo, ¿verdad?, la de la plegaria, y tomar el ejemplo de Daniel, que lo hacía, ¿verdad?, todos los días, 3 veces al día. Es un buen ejemplo a seguir para hacer esta ofrenda voluntaria. Pero adicional a eso, creo que se ha hablado completamente de esta parashá, y lo otro es que esa ofrenda voluntaria sea con sinceridad, o sea, que sea significativa, que sea sincera, que no sea algo repetitivo por costumbre, que cuando entendamos que hayamos hecho algo mal, regresar al Creador con arrepentimiento genuino, y nada, y aprender, ¿verdad?, seguir leyendo y aprendiendo de todas estas reglas, porque es algo que se va a regresar en su debido tiempo, y es bueno conocerla, y así también tener este conocimiento de poder distinguir cuando algún grupo, alguna secta o algo están haciendo cosas que están mal, y poder tener esa claridad de que el Creador no se agrada con los sacrificios humanos, el Creador no se agrada con sacrificios en montañas altas a dioses extraños. O sea, el Creador puso un lugar específico para eso, puso a los sacerdotes para ese trabajo, y toda ofrenda tiene que ser ofrenda como las que él estipuló. Nunca se ha leído en la Torá de un sacrificio humano que se haya realizado, que el Creador le agrade eso. Él dice que eso es algo abominable. Así que son conceptos y cosas que tenemos que tener en claro para distinguir dónde estamos parados y en qué camino tenemos que seguir. Y nada, adicional a eso, podemos seguir con la ronda. Gracias, Ina, por aporte. Continuamos con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, yo creo que dijimos, yo
y a los puntos más importantes de la paracha. Perfecto, gracias Minerva. Yo entiendo que sí, se repasó, ¿verdad? Todo, aunque si uno quisiera repasarlo todo con detalle, nos tomaría más de una hora. No sé si alguien más tiene un aporte que decir, algún comentario. Bueno, si no, les deseo a todos Shavuot. Shavuot. Shavuot.